Continuando con la mejor combinación de humor y educación de la radio matutina, más invitados especiales. Bueno, la cabina hoy se llena de prestigio. Elegancia. Pero que no sea yo. Que sea Enrique Cuelli quien presente al invitado que viene a continuación. Un grande. Me gusta verlo a él siempre afable, caballeroso, un hombre que es del pueblo y nunca se ha creído ese ego de algunos políticos que entienden que cuando están en un ministerio o están en un puesto público, dicen, se convierten en dioses. Él no. Él nunca cambió, se mantuvo siempre cerca de su gente, un gran dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un ex procurador, un gran amigo, un ex candidato a la presidencia por su partido del PLD. Con ustedes, nuestro querido Don Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, gracias, de verdad. Bienvenido. Muy buenos días. Y es de verdad lo que dije. No, y hablando es de de bueno, eso, es de lo miren, bueno. yo quiero contarle una historia. Yo entré a la fiscalía, yo tenía 31 años, sustituyo a alguien que también tenía un prestigio, y se generó una opinión pública muy pusieron un compleja. apodo. En aquel, sí, porque yo era un niño. Como Le decían quien el dice, fiscalito. Oye. Y cuando yo llegaba a las 7:30 y en la primera semana a mí me esperaban todos los camarógrafos, todos los periodistas. Y llegó un momento como a los 7 días que yo me comencé a creer importante entre la importancia y también el miedo. ¿Por qué no? Yo creo que se combinaban las dos cosas. Yo no soy una gente que habla mucho de revelaciones de Dios, no, que soy muy creyente, pero como que no soy. Pero si yo pudiera describir una revelación de Dios y que me ha ayudado mucho, es que, y voy a decir una mala palabra y perdonen también, es que cuando en una de esas mañanas yo voy subiendo, vienen los periodistas y yo acelero el paso muy, muy rápido, en esa misma actitud de ¿qué es Ahí vienen lo ellos. qué es lo que yo voy a hablar? Y por mitad yo siento como que Dios me dice, mira buen mojón, perdóneme la palabra. Todo tranquilo. Mire buen mojón, ¿qué es lo que usted se está creyendo? Y de verdad que lo sentí, me detuve y ese ejemplo, esa sensación me ayudó mucho, a tal extremo que yo recuerdo que 15 días después la fiscalía no tenía vehículos y yo le pido a Miguel Coco, en ese momento director de aduanas, un vehículo y me dice, mira Francisco, lo único que hay es el Mercedes-Benz del año en aquella época, de 2 puertas, yo con 31 años. Y yo me acordé, mira, buen mojón. Y le dije, no, don Miguel, cuando haya un vehículo utilitario que yo pueda andar, entonces yo también lo usaré. Y hago esta historia para que muchos de nosotros aquí o los que nos escuchan, que en la vida sí es lo que tú dices. A veces uno cree, siente que está por encima de los demás y no es así. Todos tenemos defectos, virtudes. Nadie tiene que estar acusando a nadie, pero tampoco tú tienes que estar también en ese proceso. Uno hacer lo correcto dentro de nuestras posibilidades, levantarse cuando uno se cae, echar hacia adelante, que la vida es un desafío y como dice un letrero que tenía mi madre siempre en el baño, el mundo es de Dios y se lo alquila a los valientes, así es que echar hacia adelante. Estimado, ¿qué tiempo usted tiene en la vida política? Yo sí, desde los 18, 42. Toda una vida en la política. Toda una vida, permanentemente, mucha inversión de tiempo, muchas satisfacciones. Se ve feo lo que voy a decir, pero qué bárbaro. No, dígalo. Ajá. Yo ayer estaba en Samaná y cuando voy a saludar a alguien, un funcionario judicial, en ese momento se está despidiendo un inversionista que tenía hoteles en Samaná. Y cuando él me ve, se para, me dice se enoja, le da un abrazo y me dice, mire, yo me estoy despidiendo. Y yo quiero decirle a usted lo que yo le dije al presidente Abinader hace 3 semanas. Me voy desencantado de la República Dominicana. Ay, hombre. Me voy con poca satisfacción. Porque el único funcionario, y así se lo dijo Abinader, el único funcionario que a mí no me pidió dinero para un permiso fue usted cuando fue ministro. Voy de nuevo
Yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno puede tener. No es que yo ande aquí con vehículos de lujo, que no ando, no es que uno ande con otras cosas. La mayor satisfacción, ese hombre me alegró la vida, me permitió decirle a mis hijos, miren lo importante que es eso. Me permitió decirle a otros, qué bonito que yo caminando, alguien no diga por atrás, mira, a ese le di yo tanto dinero. Hay muchos así. Sí. O como yo le dije a alguien, mira, qué duro es que tus hijos se junten con los hijos de otro y el papá de ese otro le diga a ese amiguito de tu hijo, el papá de ese era un ladrón. Entonces, ¿qué es lo que importa en la vida? Yo creo que lo que vale es lo que va dentro, lo que va dentro. Así es que ayer yo me fui como el hombre más feliz de la vida. No me llevé 10 millones de pesos ni 100, pero logré la mayor satisfacción de que alguien dijera eso sobre mi persona. Yo creo que usted es la persona más idónea para mí, para los oyentes, para los muchachos que están aquí, porque tenemos dos temas ahora mismo en la palestra pública que son inevitables y que, bueno, ambos han traído muchos dimes y diretes y mucha controversia, que es la sentencia que regula la forma en la policía y las Fuerzas Armadas sobre algunas cosas que ellos por convicción y por reglamento no permiten, y también el hecho de la apertura de la cárcel de Las Parras, que es todo un tema. Totalmente. ¿Por Oye, cuál usted quiere comenzar? Y el tema del narcotráfico. Y el tema del ese tal vez narcotráfico. es más complejo Sí. ¿Por todavía. cuál usted quiere comenzar? Vamos con el primero, miren. Ay, mamacita. El tema de homosexuales y la Policía Nacional. Primer punto. Existe lo que se llama el Código Procesal Penal, que no de manera expresa, pero sí tácita, porque fue solo una frase que decía que derogaba todo lo que era contrario, a mi entender, no a entender del Tribunal Constitucional, derogó la ley que establecía el sistema de penalización mediante prisión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Ley o reglamento? Era una licenciado? ley. Era una ley. Esa ley establecía, para mí ya derogada hacía mucho tiempo, pero establecía o establece de conformidad, como dice el Tribunal Constitucional, que un militar que sea homosexual es condenado a 2 años de prisión. Yo dije en un video, en una nota de prensa, que independientemente de derogado o no, eso es absurdo, eso es primitivo, eso es irracional, eso es inhumano. O sea, una condición, una preferencia, un acto incluso de libertad de un ser humano que toma esa decisión, yo esté de acuerdo, no esté de acuerdo, nadie tiene derecho a decirle que usted va a ir preso. ¿Por qué? Porque si es en función de su profesión, entonces vamos a legislar para que un pediatra, por ejemplo, no pueda ser homosexual y lo vamos a meter preso. O hay otras profesiones que tienen todavía una vinculación, si es a un moralismo, que vamos. Entonces, a mí no me llama la atención tanto el hecho de esa decisión. Algunos dicen populistas, algunos dicen inapropiada. A mí lo que me llama la atención es cómo la sociedad o algunos medios han reaccionado. Fíjense que eso es lo más delicado de todo esto. Hay medios que han reaccionado tal vez porque no entendieron jurídicamente, porque también es complejo. Yo creo que eso es complejo. Hay mucha gente que creyó es que un militar puede tener, sea una relación lésbica o una relación homosexual dentro con una bayoneta o con un rifle dentro del destacamento militar. Eso no es lo que está diciendo. Y ahí alguien dice, bueno, pero tampoco en un hospital o en una escuela. O sea, eso no es lo que se está diciendo. Pero hubo personas que reaccionaron conscientes diciendo que sí, que por usted ser homosexual, usted va 2 años preso. Y a mí me parece entonces que eso es más grave que todo lo demás. ¿Por qué? Porque todavía entonces estamos en una etapa de intolerancia. Ignorancia también. Ignorancia. Se siente todavía la intolerancia, sí. Y por Dios, cualquiera de nosotros puede tener un hijo que tomó esa decisión, cualquiera de nosotros. Y la vida no es para estar juzgando tanto así, no creo que es humano. Y si vamos a hablar de iglesia, yo creo que el Papa Francisco y el Papa León XIV fueron muy claros sobre la posición de la iglesia en esos casos y ni remotamente
habla de respaldar que haya una prisión. Realmente eso me parece como propio de la Inquisición de los años 1400, 1500, ¿verdad? Del siglo XV y siglo XIV. Yo siempre he dicho algo. ¿Es el asunto de la homosexualidad o es el amaneramiento? Sí, o sea, no sé si me doy tienes de razón, tienes razón. porque hay Por ser muchos- una figura Pero la ley habla justicia. de homosexualidad con otros términos, actos de sodomía, o sea, tipifica la sodomía como una relación sexual tal vez entre dos hombres. En ese momento no se hablaba también de dos mujeres, porque yo creo que son temas reales de una sociedad que nosotros no podemos evadir, ni que el legislador ni el tribunal puede evadir. Lo que sí la sociedad tiene que manejarlo con la suficiente madurez. Aquí no se está hablando de que un militar vaya vestido de transvesti a una función pública. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que condenar a 2 años a una cárcel a una persona porque se fue a Bávaro un fin de semana y otro policía lo vio en una relación de amor con alguien de su mismo sexo, mandar los 2 años a prisión y apoyar eso, que eso debe mantenerse, me parece realmente bastante primitivo. ¿Cuál cree usted, don Francisco, que vendrían siendo entonces las consecuencias sociales de esta decisión? Si bien es cierto, la policía es una figura de envergadura y de respeto ante la sociedad. Las personas que son homosexuales tienden a ser, en muchos sentidos, amanerados, lo que acaba de explicar Enrique. ¿Cuál cree usted que vendría siendo la apreciación de la sociedad cuando un policía, con alguna conducta amanerada, pueda llamar su atención y la reacción del ciudadano sea distinta? Realmente he trabajado mucho con militares y policías y todo el mundo sabe que también porque puede pasar. No, es que hay homosexualidad y a veces se da mucho dentro de los cuerpos castrenses, muchísima. Y se hacen de la vista gorda y eso nunca ha sido un problema. Ese tema salió ahora a raíz de la sentencia, pero eso nunca fue un problema dentro de los cuerpos. Se toleran, se relajan, se burlan, hay bullying en algunos casos, pero eso no pasa de ahí, pero yo creo que es conocido en la ¿Pudiese policía. ser penado una conducta? De ninguna manera. Primero te reitero, eso fue derogado y segundo el Tribunal Constitucional también fijó una posición muy clara y además eso nunca sucedió, nunca. Eso fue un caso que es aislado, que hubo algún tipo de reacción, no sé por cuáles motivos. Y a partir de esa casuística, al parecer salió esta sentencia, pero desde el punto de vista real y práctico, no hay caso. Mi preocupación, te reitero, no es la sentencia, no es la decisión, es la reacción de mucha gente, que eso sí me preocupó, cómo la sociedad dominicana en algunos sectores reaccionaron de una manera que realmente me preocupa respecto a los niveles de tolerancia que deberíamos tener. Licenciado, pasando al tema de la cárcel, algunos le llaman la Nueva Victoria, pero el nombre es Las Parras. Duramos 5 años dándoles vueltas sin usarla. Ya la estamos usando. ¿Qué hay que hacer para que dejemos hablar del tema de Las Parras y dejemos atrás el tema de la Victoria, tomando en cuenta que muchos directores de prisiones, muchos directores de las diferentes prisiones, directores de prisiones, el organismo, y directores de prisiones, los alcaides, salieron millonarios por situaciones que todos conocemos? ¿Qué hay que hacer para que las cárceles en verdad sean cárceles y no negocios para quienes las manejan? Nosotros nos concentramos mucho en la infraestructura. Fíjate que toda la discusión está en la construcción, si hubo corrupción, si no hubo corrupción, si realmente fue bien diseñada, si no. Siempre he dicho que un modelo penitenciario no descansa básicamente en la infraestructura, descansa en el personal, en los agentes penitenciarios, en su integridad, en su formación, en la capacidad que tenga de influir en los internos para que puedan reinsertarse en la sociedad. En la medida de que nosotros llevamos las universidades a los centros penitenciarios, hay experiencias lindísimas. Bueno, doña Peggy creo que fue una mujer que incentivó mucho, y hay muchas carreras y personas que se hacen abogados, psicólogos dentro de los centros y personas que se reinsertan, y en la medida de que ese personal pueda jugar su rol con honestidad,
y yo creo que las cosas van a salir bien. Por eso cuando vi que van a poner impedimentos para que hablen por teléfono, yo me río. Si el personal no sirve, va a dañar todo lo que hay ahí, va a coger dinero. Yo vivo mucha experiencia. Nosotros con Morrison hicimos una experiencia en el 15 de Asua, donde pusimos un mecanismo para que no haya conversaciones por teléfono. Pues a los 2 días no funcionó y cuando vamos a ver, vemos que la batería la dañaron. Y volvemos otra vez, lo arreglamos y a los 15 días tampoco funciona. ¿Quiénes la dañaban? Los mismos policías que estaban ahí. Entonces eso no va a funcionar si el personal no tiene una integridad. Por eso yo abogo a que la discusión se lleve, que los agentes penitenciarios, ya de por sí en este gobierno hubo un deterioro, muchos de ellos se fueron para los Estados Unidos, renunciaron. Decepcionados de cómo se ha manejado y ojalá que podamos retomar. Roberto Santana es una persona extraordinaria que sabe lo que hay que hacer, pero son los recursos humanos lo básico. Una cárcel nueva una infraestructura nueva en 15 días se convierte en vieja, llena de letreros, llena de sucios, los inodoros tapados, todo en 1 minuto si no hay verdaderamente un orden. Entonces, según su opinión, en vez de una solución estructural mejor, estamos viendo un parche más caro. No, lo que estoy diciendo es que si bien es cierto las infraestructuras son necesarias, la discusión hay que llevarla ahora al personal, a los planes, porque esa infraestructura que tú ves de por sí muy concentrada, son muchos los internos que estarían ahí. Esa infraestructura, si no hay un personal, si no hay un orden, si no hay una disciplina, si no hay una higiene, a los 15 días estará igual que la Victoria anterior o que cualquiera de las cárceles del viejo modelo. Recuerdo en una entrevista pasada que tuvimos con usted, que usted hablaba muy directo sobre incluso hasta los montos que se mueven en las cárceles. Le pregunto, ¿por qué ni el PRD, ni su partido, ni ningún otro partido nunca le ha hecho frente a este gran negocio? Porque si los de dentro se ganan un dinero para pasar y que se produzca todo ese dinero, hay todo un entramado. ¿Por qué nunca se ha combatido directamente? Te puedo poner un ejemplo. Siendo procurador, nosotros llevamos a 12 centros penitenciarios sin haber construido uno solo nuevo al nuevo modelo, en base a higiene y orden. La misma infraestructura vieja la pintábamos, la arreglábamos los inodoros, el sistema de agua y funcionó perfectamente. Y cuando tú dices por qué no, uno de los grandes retos en aquel momento era la cárcel de Rafey, que lo manejaba la policía, que era un gran negocio, que era extorsión. Y igual, sin invertir dinero, recuerdo que hubo hasta riesgo de seguridad para los que entramos ahí. Nosotros desmontamos por las malas toda la estructura policial, cogimos el control y lo implementamos con nuevo modelo. O sea, al menos sí te puedo decir que en lo que a mí respecta, yo sí lo hice. Hablemos de filtros. Ay, sí, porque tú querías hablar y no, cada vez que tú levantabas la mano. Sí. Hablemos de filtros y de consecuencias. Estábamos hablando hace un momento de la educación hacia quien cuida o vigila al preso. ¿Cuál es el filtro adecuado para él, la educación para él y la consecuencia en este momento cuando comete algún error dentro del centro? Mira, cuando hay error o crimen dentro del centro, hay expedientes nuevos y sanciones nuevas. Cuando es más o menos disciplinario, también se le ponen restricciones a las visitas y otros mecanismos más. Lo importante de un centro es que primero la gente sienta que tuvo que haber consecuencia por el hecho criminal que realizó, porque si no, no tiene sentido. Que sea disuasivo para nuevos actos criminales. República Dominicana hoy vive violencia, vive criminalidad y realmente se debe primero a la impunidad y segundo a que con esa impunidad la gente siente que no hay consecuencias. Por eso yo trabajaría, ahora que estoy de nuevo en este proceso de aspiración presidencial, a trabajar mucho el tema de la impunidad, que no haya impunidad, que el criminal sepa que va a la cárcel. Ahora, mi meta no es que vaya solo a la cárcel, sino es que cuando salga no delinca nuevamente, no vaya a cometer nuevos errores, que tenga una esperanza, que sienta que él puede reinventarse. Y entonces ese es el rol que tiene que jugar el personal que tú has hecho referencia. Pero nuestras cárceles están capacitadas para, en este momento, en base a quien educa o a quien cuida al preso,
para que él salga reivindicado? Algunas sí, ¿Cuáles? algunas no. Por ejemplo, Najayo, pienso que sí. Najayo, mujeres, pienso que sí. Rafey también. Hay varios centros como el de Salcedo que también. Anamuya, yo creo que hay varios centros que hay un programa interesante, positivo, que por momentos se deteriora, por momentos intenta nuevamente reinventarse, pero sí, hay otras que no. Por ejemplo, La Victoria es muy difícil. Bueno. San Juan, Baní, son centros bastante complejos. Y sí, hay unas que sí, hay unas que no. No hay duda de que no recuerdo en mi memoria que el tema del narcotráfico haya tomado un tope tan alto, tanto dentro como fuera. Estamos preocupados. Aquí tenemos un ataque de Estados Unidos salvaguardando su región. Ha atacado el Caribe, No que yo lo iba- veo, pero también tenemos un problema interno. Me gustaría que usted me analice ambos, hacia afuera y hacia adentro. A mí lo que me preocupa es que van a usar las pistas de aquí. ¿Usted está en contra de eso? No, no, lo que me preocupa es que un avión que salga de aquí buscando narcotraficantes va y tira una bomba en el Palacio o en el Congreso, y entonces de la República Dominicana. Eso Pero sí sería nosotros somos peligroso. aliados de los Pero yo Estados entiendo que Unidos. eso no es posible. Actualmente No, las es- relaciones políticamente hablando están es muy que hay bien. muchos narcotraficantes Entendí. en Pero en el el Palacio, gobierno, en licenciado. el PRM, hay muchos, y en el En el Congreso, Palacio, licenciado. y en algunos ayuntamientos. Entonces, ¿Tú ves? De un solo partido, de un solo Le partido. pregunto. De un ¿Tú solo ves? partido. ¿Y Pero en cuál el será? Palacio, perdón, en el Palacio. Usted pero- mencionó el Palacio. Pero claro, ¿cuántos asesores presidenciales? ¿Cuántos de esos que están extraditados iban a cada rato al Palacio? ¿Cuántos de los que están en Estados Unidos que participaron? Uno relaja, y no, pero no debe ser broma. Yo creo que Wow. no Pero eso debe es ser una broma. uno relaja, pero No, es una es un acusación muy relajo, severa. pero no debería ser broma. Y porque es serio, yo cuando vi eso, yo digo, bueno, no vaya a ser cosa que esta gente vayan y bombardeen a los mismos funcionarios del PRM. Un Yo le chistecito, dije, un chistecito, ¿eh? yo le dije al ministro Chistecito. Paliza, que en términos personales lo aprecio, él anunció que vendrán nuevos casos, y es serio, es que cada semana tenemos un escándalo de gente del PRM ligado al narcotráfico. Es que lo que hemos visto, que hubo una financiación no solo al más alto nivel de mucho dinero, sino que hubo y hay todavía una estructura en los barrios de los grandes microtraficantes que manejan la estructura política del PRM. Y lo estamos viendo, yo no me lo estoy inventando. Y un delito, es serio, es complicado, pero un narcopartido es un atentado a la democracia. Yo no digo que el PRM sea un narcopartido, pero tienen que cuidarse, tienen que tomar decisiones, tienen que limpiarse. Ellos son el partido de gobierno, eso le hace mucho daño a la democracia. Lo que nosotros hoy estamos viendo en República Dominicana es crítico, toda la estructura o gran parte de la estructura del PRM ligado al microtráfico y al narcotráfico. Y hoy cada día vemos procesos de extradición. El ministro Paliza tiene que decir quiénes son los que vendrán. ¿Quiénes son los que vendrán del PRM? Tiene que decirlo. Y aunque era un chistecito, ojalá que no se le ocurra a los americanos bombardear aquí mismo a los dirigentes del PRM, porque eso sí sería un escándalo. En el ¿verdad? plano internacional, principalmente lo que vivimos con Venezuela, ¿qué le parece? Yo creo que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser firme, y ojalá que Estados Unidos lo haga de manera firme, no solo impidiendo que lleguen allá barcos o lanchas rápidas, sino también trabajando el consumo interno. Segundo, el tema del fentanilo es crítico, muchos jóvenes muriendo. Eso básicamente es con México, eso no se va a resolver con lanchas rápidas ni con estas políticas en el Caribe. Tercero, el tema de las drogas es un tema también de salud. Si no trabajamos la prevención, nosotros nunca vamos a erradicar este tema, porque mientras haya demanda habrá oferta. Y si no es cocaína, será metanfetamina, serán drogas sintéticas, el éxtasis o el fentanilo, que es una mezcla de cuestiones naturales y sintéticos y precursores que vienen de la China. Es decir que lamentablemente este tema hay que manejarlo
no desde el punto de militar solamente, sino que tiene que manejarse con los jóvenes. Igual todos tenemos hijos, cualquiera de nuestros hijos puede caer, es una enfermedad como el alcoholismo y hay que trabajar con nuestros jóvenes, orientándolos, diciéndoles el daño que causa, hay que contratar personal, psiquiatras, psicólogos, hay que prestar salud mental. Yo recuerdo que con doña Tatis nosotros trabajamos mucho para que la atención primaria cubra psicólogos en los barrios de la capital, a los fines de que los padres puedan tener a quien recurrir que oriente a nuestros hijos. Yo siento que por ahí, aquí hay temas más primitivos todavía, discusiones más miserables. Todavía los puntos de drogas en República Dominicana son vaqueados, controlados, orientados por policías o por agentes de la DNCD. Todavía la mayoría de los puntos de drogas aquí reciben o dan peajes a precisamente los agentes de la DNCD y de la Policía Nacional. O sea, me parece un contrasentido que nosotros estemos hablando de combatir el gran narcotráfico con pistas aéreas en la República Dominicana cuando son los mismos agentes públicos los que son superintendencia de drogas narcóticas, es decir, las regulan el mercado, deciden quién tiene un punto y quién no. Peor, yo he visto lo he visto muchas veces donde policías matan microtraficantes, no porque sea un microtraficante, sino porque le hace competencia a otro microtraficante y se convierte en un sicario. República Dominicana tiene que cambiar, República Dominicana tiene que abordar los temas de raíz, serios, concretos, y tiene que tomar decisiones. Nosotros no podemos combatir la delincuencia y la criminalidad con esta hipocresía, mirando hacia un lado sin enfrentar el problema. Si no hay una policía seria, si no hay una DNCD seria y honesta, si siguen manejando, supervisando y recibiendo dinero del microtráfico, nosotros no vamos a ningún lado, nuestros jóvenes van a seguir muriendo. Hoy, por ejemplo, con el vape, con muchísimas cosas, la marihuana se está convirtiendo en algo muy normal. Eso me preocupa. Esto no era así. Yo siempre decía, República Dominicana tenía el consumo más bajo de marihuana o de cualquier otra droga. Hoy, por ejemplo, 1 gramo de cocaína, ¿cuánto vale? 500, 600 pesos. El año pasado también aquí todavía la cocaína tiene, aunque mucho más cara que la marihuana, pero todavía tiene accesibilidad a cualquiera de la clase media. Realmente las drogas nos están golpeando en nuestros barrios y no lo queremos ver. A nuestros adolescentes en las escuelas se está dando este fenómeno y no lo queremos ver. La lucha contra el crimen tiene que comenzar con nosotros mismos, siendo más honestos, más serios en lo que estamos haciendo. Domingo Brito, de verdad que cada visita suya aquí es una cátedra y además... Cada 15 días. Sí, creo. Sí, porque a mí me gusta, porque con usted tocamos todos los temas y usted es una gente que entra en chelcha. Queremos que para la próxima visita hablemos de los problemas internos de su partido. Está bien. Para que nos comamos dos. Pero sin marihuana y sin cocaína. ¿Tú ves? Nada de eso. Así que tenemos que agendarlo. Ahí los problemas son otros. Ahí son Y que vengan par de compañeros suyos del Pero partido. problema al fin. Que vengan par de compañeros del partido de él y nosotros dejamos la cartera allá abajo. Ya. Eso es verdad. Seguimos.